y aquí le vengo a exponer acerca del teorema de Torricelli. Torricelli fue un físico italiano el cual creó lo que sería el barómetro de mercurio y la teoría de Torricelli, que es lo que les estaré explicando a continuación. ¿De qué se trata este teorema? Se trata de evaluar un flujo que se encuentra dentro de un recipiente, el cual contiene lo que sería una abertura y está regido por la acción de la gravedad. ¿Qué fue lo que hizo Torricelli en este caso? Él tomó la ecuación de Bernoulli, que la tenemos en este caso, la cual es la siguiente: la presión inicial más un medio de la densidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial va a ser igual a la presión inicial más un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más la densidad final por la gravedad por la altura final. En este caso vemos que como el recipiente está abierto, decimos que la presión 1 es igual a la presión 2, la que tenemos aquí. Entonces en este caso podemos cancelar lo que sería las dos presiones, la 1 y la 2, lo cual nos va a quedar la siguiente ecuación: un medio de la densidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más la densidad final por la gravedad por la altura final. ¿Ya? Entonces en este caso, ¿qué podemos evaluar aquí? Vemos que sabemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0 porque el líquido no se mueve. Entonces esto lo cancelamos, lo cual nos va a quedar en 0, y volvemos a reescribir nuestra nueva ecuación, la cual sería la densidad 1 por la gravedad por la altura inicial igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más lo que sería la densidad final por la gravedad por lo que sería la altura final. ¿Ya? Entonces en este caso también podemos analizar y tomar en cuenta que la altura final es igual a 0 porque se encuentra aquí en lo que sería el orificio. Entonces, sabiendo que la altura y final es 0, esto igual ya se convertiría en 0, se cancela. Y haciendo nuestra ecuación de la siguiente manera, nos va a quedar la densidad 1 por la gravedad por la altura inicial va a ser igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado. Entonces en este caso también podemos denotar que la densidad inicial es igual a la densidad final. Entonces también podemos lo que sería cancelar estas dos componentes de la ecuación y obtenemos esta ecuación, la cual es 2 veces la gravedad por la altura inicial igual a un medio de la velocidad final al cuadrado. Despejando lo que sería la velocidad, obtenemos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y de esta manera desglosamos lo que sería la ecuación de Bernoulli y obtenemos lo que sería lo que quiso hacer Torricelli en este caso, pues encontrar la velocidad de una manera más rápida y sencilla. Y de esta manera podemos comenzar a darle una explicación a un ejercicio. Les voy a explicar lo que sería un ejercicio para darle explicación a lo que sería el teorema de Torricelli. Como podemos observar aquí, tenemos un recipiente el cual tiene una altura inicial de 0,094 metros. ¿Ya? Sabemos que tiene un orificio, el cual por allí sale lo que sería el fluido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos lo que sería la ecuación de Torricelli, la cual nos indica que la velocidad, para encontrar la velocidad primero, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces la velocidad va a ser igual, despejamos, entonces aquí colocamos los valores, 2 por la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura inicial que la tenemos aquí, que es 0,094 metros.
Haciendo este cálculo, obtenemos la velocidad, la cual va a ser igual a 1,3575 metros sobre segundo. De esta manera, ya encontrando lo que sería la velocidad, podemos proceder a encontrar lo que sería el caudal. Entonces, el caudal va a ser igual a la aceleración por la velocidad. Entonces, aquí tenemos que el caudal va a ser igual a la aceleración, que la aceleración en este caso va a ser pi por r al cuadrado, por la velocidad que ya la tenemos. Entonces, aquí sustituyendo los valores, tenemos que el caudal va a ser igual a pi por 0,0025 metros, que va a ser lo que sería el área, por la velocidad que la tenemos calculada ya, que es 1,3573. En este caso es 73, no es 75. Corregimos aquí, es 73. Perfecto. Luego, haciendo este cálculo, obtenemos el caudal, el cual va a ser 2,665 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. De esta manera, ahora calculamos lo que sería la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Pues muy fácil. Como sabemos que esto es una parábola, esto aquí no es una parábola, utilizamos la fórmula para calcular el área, el cual va a ser la velocidad por la raíz cuadrada de dos veces la altura por la gravedad. De esta manera, sustituyendo aquí, x va a ser igual a la velocidad, que ya la encontramos, que es de 1,3573 metros sobre segundo, por la raíz cuadrada de 2 por 0,056 metros entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo. Haciendo este cálculo, podemos obtener aquí que la distancia, esta distancia que tenemos aquí, va a ser igual a 0,1451 metros. Lo que lo llevamos a centímetros nos quedaría en 14,51 centímetros. Y de esta manera podemos darle lo que sería solución a este ejercicio, encontrando la distancia la que va a tener lo que sería la parábola o el chorro del fluido. Entonces, en este caso culminamos con este ejercicio. Gracias. Evangelista Torricelli, nacido el 15 de octubre de 1608 en Faencia, provincia de Ravenna, Estados Pontificios. Fue un físico italiano, inventor del barómetro de mercurio en 1643. Este fue un alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Sus trabajos científicos. En 1643, Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo descender de un tubo cerrado, creando el vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera, y con esto demostró que el aire tiene un peso e inventó el barómetro. La unidad de presión Torr se nombró en su memoria. El teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli, que estudia el flujo de un líquido de un contenido de un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Este publicó su trabajo sobre el movimiento bajo el título Ópera Geométrica. La publicación junto a esta obra de varios trabajos de propiedades de las curvas cicloides le supuso una agria disputa con Roberval, quien era un científico de aquella época también, quien lo acusó de plagiar sus soluciones. Entre los descubrimientos que él realizó se encuentran los principios que dicen que si una serie de cuerpos están conectados de modo tal que debido a su movimiento su centro de gravedad no puede ascender o descender, entonces dichos cuerpos están en equilibrio. Descubrió además la envolvente de todas las trayectorias parabólicas descritas por los proyectiles. Lanzados desde un punto con igual velocidad pero en direcciones diferentes, es una paraboloide de revolución. También realizó importantes mejoras en los telescopios y los microscopios, siendo numerosas las lentes por él fabricadas y grabadas con su nombre, que aún se conservan en Florencia. Su fallecimiento, Torricelli falleció a los 39 años en Florencia, el 25 de octubre de 1647. A pocos días de haber contraído la fiebre tifoidea, fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo y dejó todas sus pertenencias a su hijo adoptivo Alessandro de Almagro. Gracias. Hola, mi nombre es Angelus Díaz, soy estudiante de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, y les voy a hablar sobre principios de Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesta por Daniel Bernoulli en su obra Hidromática.
en 1738 y expresa que un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Aunque Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo, fue Leonardo Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual en 1752. El principio de Bernoulli puede aplicarse en varios tipos de flujos de fluido. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles, como la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven en un bajo número de Mach. El principio de Bernoulli puede derivarse del principio de conservación de la energía. Esto indica que en un flujo constante, la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de una línea de flujo es la misma en todos los puntos de esa línea. El principio de Bernoulli también puede derivarse directamente de la segunda ley del movimiento de Isaac Newton. Si un pequeño volumen de fluido fluye horizontalmente desde una región de alta presión a una de baja presión, entonces hay más presión detrás que en el frente. Esto le da una fuerza neta al volumen, acelerando a lo largo de la línea. ¿Qué tal? Mi nombre es Hermes Santamaría, estudiante de Ingeniería Civil. Vengo a hablarles sobre el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Matemáticamente, la ecuación de Bernoulli se describe como se los voy a mostrar acá, donde Bt es la velocidad teórica a la salida del orificio, Bo es la velocidad de aproximación o inicial, H es la distancia de superficie del líquido al centro del orificio, G es la aceleración de la gravedad, para velocidades de aproximación bajas. La mayoría de los casos, la expresión anterior se forma en esta ecuación, donde Br es la velocidad real media del líquido a la salida del orificio. Cb es el coeficiente de la velocidad para cálculos preliminares en aberturas de pared delgada. Puede admitirse 0,95 en el caso más desfavorable. Tomando en cuenta acá que Cb es 1. Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad media de un chorro de un orificio de pared delgada es un poco menor que la ideal, debido a la viscosidad de fluido y otros factores tales como la tensión superficial. De ahí el significado de coeficiente de velocidad. De ahí es el resultado del coeficiente de velocidad. Les vengo a hablar sobre el barómetro. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera.